motriz real E es resultante. Para ser activa tiene que ser multiplicada por el coseno del ángulo que hay entre E e I. Sí. Y ahí no tenemos el ángulo que hay entre E e I. Pero sí sabemos, tenemos psi, que está con respecto a I, tita, que es entre los dos, entonces es psi menos tita. Psi menos tita es justo el ángulo entre E e I. Entonces ahí tenemos la potencia transformada P. Esa es la potencia real que llega a los bornes de la máquina. Es la que se transforma de mecánica en eléctrica. Pero para llegar a los bornes de la máquina nos falta pasar por la resistencia. Entonces aparece otra potencia, que es la potencia en bornes, a la que le llamamos P sub B. Y P sub B es igual a P menos las pérdidas en el cobre. M por R1 por I al cuadrado. Por ende, esa potencia P sub B va a ser igual a P M menos pérdidas mecánicas, más pérdidas de excitación, más pérdidas en el hierro, más pérdidas en el cobre. Y eléctricamente, si miramos desde afuera la máquina, ¿cómo podemos calcular esa potencia en bornes? La potencia que realmente le está entregando la máquina a su carga. Potencia en bornes igual a M por U sub F por I por el coseno de quién? Por el coseno de phi. Balance de potencias del generador sincrónico. Potencia requerida para poder entregar en bornes esta potencia en bornes entregada P sub B. No hemos hablado del motor todavía, pero ya que hemos hecho el balance de potencia, podemos hacer el balance de potencias del motor. ¿Cómo es el flujo de potencias dentro de un motor? ¿Es igual que el del generador? Empezar de abajo para arriba, ¿no? ¿El motor requiere potencia mecánica para funcionar? No. No, requiere potencia eléctrica y entrega potencia mecánica. Entonces el circuito es al revés. Potencia requerida es la potencia en bornes. ¿Cómo se calcula la potencia en bornes? M, U sub F, I, coseno de phi. U sub F es la misma tensión de fase. I, ¿qué diferencia tiene la I del motor con la I del generador? Que una viene de la fuente. La del generador es impulsada por la tensión de la máquina. La del motor es impulsada por la tensión de la máquina, no, es impulsada por la tensión de la red, en contra de la tensión de la máquina. Recuerden que en los motores tenemos siempre una fuerza contraelectromotriz, que es una fuerza electromotriz que se induce sobre el arrollamiento en contra de la tensión de la red. Entonces va a tener sentido contrario. Por eso arrancamos de abajo para arriba y lo reordenamos. Luego de eso tenemos la potencia transformada. La potencia transformada también se va a llamar P. Y la potencia transformada P va a ser igual a la potencia en bornes menos las pérdidas en el cobre. ¿Por qué? Porque ahora la corriente entra desde afuera y lo primero que produce es pérdida en el cobre, antes de producir otro efecto. Recién nosotros a las pérdidas de excitación, a las pérdidas en el hierro y a las pérdidas mecánicas las teníamos incluso aunque la máquina esté en vacío. Ahora, para que comience a funcionar, lo primero que necesitamos es corriente. ¿Por qué? Porque un motor no funciona en base a potencia mecánica, funciona en base a potencia eléctrica. Lo primero que aparece es la pérdida en el cobre. Luego de eso, ahí sí llegamos a la potencia entregada. Que la potencia entregada en un motor es una potencia mecánica. Y esa potencia mecánica es igual a la potencia transformada P menos las pérdidas de excitación,
las pérdidas mecánicas y las pérdidas en el hierro. Y de la misma manera esa potencia mecánica entregada en el eje entonces va a ser igual a la potencia consumida en bornes menos P sub Q más P sub X, P sub M más P sub F. Y acá sí, lo que nos termina sobrando es una potencia mecánica, la potencia que entrega en el eje a la carga mecánica que estamos arrastrando. Diagrama vectorial de tensiones para que queden ya listos para poder resolver los ejercicios que van a hacer en el práctico. No es ahora diagrama de fuerzas electromotrices, sino que es diagrama de tensiones del generador de rotor cilíndrico no saturado. ¿Por qué no saturado? Porque seguimos considerando que la máquina no se satura. Es ideal, pero de la misma manera que acá en el diagrama de fuerzas electromotrices veíamos cómo para una excitación constante cambiaba la tensión en bornes con la carga, lo que queremos ver es cómo debemos modificar la excitación para que con la carga se mantenga constante la tensión. Entonces, el procedimiento es exactamente al revés del de recién. No arrancamos de la excitación. Lo que queremos determinar es la excitación. ¿Qué determinábamos recién en el de fuerzas electromotrices? La tensión a bornes. La tensión a bornes. Nosotros arrancamos ahora de la tensión en bornes. ¿Qué es lo que queremos? Que se mantenga constante. Digo, a ver, tengo mi máquina en vacío. Yo necesito que me entregue esta U sub F siempre constante. No importa que esté en vacío o que esté en carga. Esa U sub F es la tensión nominal de la máquina. Es la tensión que me exige la carga que yo quiero alimentar. ¿Por qué los grupos electrógenos que nosotros compramos por ahí o podemos llegar a comprar para cuando hay cortes de energía son de 220 o 380 voltios según sean monofásicos o trifásicos? ¿Y por qué no de otra tensión diferente? Porque nuestras cargas son de 220 voltios. A esta tensión no me la marca el generador, me la exigen las cargas. A esa tensión la tengo que mantener constante para las cargas. Entonces, bien, vamos a tener esa corriente, esa tensión, que es la real de las cargas que yo quiero alimentar. Mientras el generador esté en vacío, esa U sub F es igual a la FEM de vacío. Ahora, ponemos en carga este generador y aparece una corriente I en fase con la U sub F. ¿Por qué? Porque le conecté una resistencia a los bornes a mi generador. ¿Cuánta excitación debo darle al generador para que esa U sub F no se me modifique? Recién fíjense, yo la tenía en vacío y cuando la conecté en carga la tensión se redujo. ¿Qué excitación debo darle a ese generador para que la U sub F siga siendo la misma? Es muy simple. Recién desde la excitación íbamos a U sub F. Ahora desde U sub F vamos a venir hacia la excitación. ¿Qué hemos sumado? Hoy mis manos están desconcentradas. Desde la excitación obteníamos E sub 0, a E sub 0 le sumábamos E sub I, E sub D menos I por R1 y obteníamos U sub F. Si ahora tengo U sub F, ¿qué tengo que hacer para tener E sub 0? Sumar los vectores iguales y opuestos a los que trabajábamos. Menos I por R1, ¿qué era? La fuerza electromotriz necesaria para compensar la caída de tensión. Como ahora trabajo con tensiones y no con fuerzas electromotrices, sumo caídas de tensión. ¿Cuál es la primera caída de tensión que tengo? I por R1, en donde I por R1 está en fase con la corriente I. ¿Cuál es la siguiente caída de tensión que tengo?
Presión. E sub D era fuerza electromotriz, entonces ahora va a ser menos E sub D. Adelantada 90 grados respecto de la corriente. Menos E sub D igual a algo. Ya le vamos a poner nombre. ¿Qué tenemos que sumar luego de E sub D? Menos E sub I. Menos E sub I igual a algo. ¿Qué tengo de la suma de U sub F más I por R1 más menos E sub D más menos E sub I? E sub 0. En donde tenemos acá un ángulo psi entre E sub 0 y la corriente, tal cual lo teníamos acá. Phi era igual a 0 porque la corriente allá la pusimos en fase con U sub F. Si cambiamos un poco la posición del diagrama, vemos que más allá de que acá había una diferencia de fase entre U sub F e I, si la pusiéramos en coincidencia, obtendríamos aquel mismo triángulo, nada más que girado en una cierta cantidad de grados. Es la misma cosa. Ahora bien, ¿cuánta excitación necesito para obtener esta E sub 0? El proceso, o vamos a la característica de vacío, o hacemos al revés lo de recién. Recién dijimos tita de excitación sobre delta por mu sub 0 por 2 sobre pi por t sub p por L y D nos daba el flujo y eso lo poníamos en E sub 0, en la fórmula de E sub 0. Ahora hacemos el análisis al revés y llegamos a obtener estos tita de excitación 90 grados adelantados con respecto a E sub 0. ¿Cuáles serían, si hubiera, al considerar linealidad, los E sub 0 necesarios para que en vacío la FEM sea U sub F? ¿Cómo? ¿Cuáles serían los amperios vuelta de excitación necesarios para que en vacío la FEM real sea U sub F y no esta E sub 0? Fíjense la diferencia en módulo que hay entre U sub 0 y E sub F. Acá viene la cuestión. Hacemos otra reflexión previa. Yo le estoy aplicando esta excitación para que en carga tenga esta U sub F. ¿Qué pasa si de repente salta el fusible y se desconecta esa carga y yo no modifico la excitación? ¿Cuál pasa a ser mi tensión de bornes? E sub 6. No solamente puedo llegar a afectar las pocas cargas que tengo, el ejemplo que le doy siempre, el generador de la central nuclear de embalse, 650 megavatios, si estuviese funcionando. Tiene dos líneas en paralelo alimentadas, una con 500 megavatios y la otra con 150. Salta un fusible y sale de servicio la línea de que estaba con 500 megavatios, le quedan solo 150. La máquina se acerca al vacío. ¿Qué pasa si no le modificamos la excitación? Desde U sub F vamos tendiendo a sub 0. Las pocas cargas que quedan conectadas empiezan a sufrir una sobretensión. ¿Qué debemos hacer para compensarlo? Bajar la excitación. Vengamos a nuestro esquema. Cuando la máquina estaba en vacío yo tenía U sub F, que era la nominal. Al pasar la carga tuve que subir la excitación para obtener esta E sub 0, para que a partir de las caídas de tensión la U sub F siga siendo la misma. Entonces podemos hacer la misma relación que recién. Tita de excitación dividido E sub 0 es igual a los tita dividido U sub F. Por la relación que tenemos acá, estos titas son mayores o menores que tita de excitación. Tita igual a tita de excitación dividido E sub 0 multiplicado por U sub F. ¿Los tita van a ser mayores o menores? Menores, porque tenemos U sub F sobre E sub 0 y U sub F es más chica que E sub 0. Entonces, acá está la cuestión. Mientras la máquina esté en vacío necesito que U sub F sea el valor de E sub 0. En la medida que la pongo en carga tengo que hacerle crecer la excitación. ¿Qué pasa si estando en carga se desconecta la carga y no modifico la excitación? De U sub F paso a E sub 0. Tengo que bajarle la excitación hasta el valor original, que sería este tita resultante, que vectorialmente, por relación directa con la G, el tita sería ese más o menos. Llamémosle
tita sub 0, porque es cuando la máquina estaba en vacío. Si la máquina está en vacío, necesita esta excitación para tener un sub F. Cuando la puse en carga para mantener la misma U sub F, necesita esta excitación. ¿Me siguen hasta ahí? Dejamos esto marcado acá para el final. Rápidamente trazamos este otro. Misma U sub F. Pero ahora con una corriente en esta posición. Mismo módulo de corriente, pero con un ángulo phi inductivo. ¿Cómo se llama nuestro diagrama vectorial? Y por R. Y por R1 en fase con la corriente. Y por XD o menos E sub D, luego le vamos a llamar menos E sub D. Menos E sub I. ¿Qué pasa si sumamos todos esos vectores? Obtenemos nuestra E sub 0. Con el ángulo psi, que veíamos recién también entre E sub 0 y la corriente. Por esa reubicación, y por R1 menos E sub D menos E sub I siguen teniendo el mismo módulo que antes. Lo único que cambiaron de posición porque cambió de posición la corriente. Cuando la máquina estaba en vacío, con U sub F, la excitación de vacío seguía siendo la misma que teníamos recién en tita sub 0. ¿Qué pasó ahora con la E sub 0 respecto a la U sub F? Creció. ¿Creció más o menos que antes? Más. Por ende, necesita más o menos excitación S sub 0. No. La E sub 0. Más. Hagamos el análisis que alguien planteó recién, característica de vacío. E sub 0 en función de tita de excitación. Característica de vacío. En el primer caso, yo tenía para U sub F esta de excitación tita sub 0. Para E sub 0 de carga resistiva, esta excitación. Esta E sub 0 es mayor todavía. ¿Qué quiere decir? Necesito más excitación que antes todavía. ¿Por qué? Porque una carga inductiva, ¿qué efecto produce? Desmagnetiza la máquina. Si se me desmagnetiza la máquina, se cae la tensión. ¿Qué tengo que hacer para que no caiga la tensión? Subir la excitación. Entonces, mi tita de excitación para esta condición, no solo que es mayor que el tita sub 0, sino que es mayor que el que tuve recién. Porque la carga se hizo más inductiva y por ende la E sub 0 tiene un módulo mayor. Mientras más inductiva es la carga, más desmagnetiza, más tenemos que subir la excitación para mantener la tensión de bornes constante. Vamos al último caso. Misma tensión de fase. Pero ahora le vamos a poner una corriente igual módulo que la que teníamos recién, pero adelantado a un ángulo phi. ¿Qué pasa con el cálculo ahora de la fuerza electromotriz de sub 0? A ver, mientras la máquina estuvo en vacío, para mantener U sub F en vacío necesitábamos el mismo tita sub 0 de recién. La pongo en carga. ¿Qué excitación tengo que darle para que en esa carga U sub F siga igual? Sumar. ¿Qué tenemos que sumar? Y por R1 menos E sub D menos E sub I. ¿Y qué pasó con E sub 0 ahora? Se chico. ¿Por qué? Por la posición de la corriente. Para obtener este E sub 0, que es menor que U sub F, ¿necesito más o menos excitación que antes? No. Menos. Por linealidad me sale que ahora tita de excitación es esto, incluso menor que la tita sub 0 que tenía recién. Por proporciones, U sub F es proporcional a la tita 0, E sub 0 es proporcional a la tita de excitación.
Mientras, si la carga es resistiva, tengo una E sub 0 mayor y necesito mayor excitación. Si la carga es inductiva, tengo mayor E sub 0 todavía y por ende mayor excitación. Si la carga es capacitiva, se reduce E sub 0 y tengo que bajar la excitación. ¿Por qué? Una carga capacitiva me produce una reacción en igual posición que la excitación, pero en igual sentido también. ¿Se acuerdan lo que decíamos recién, que se sumaban y por ende me podían llevar a que se incrementara la saturación? ¿Se incrementa en realidad la saturación? No. Disculpe que esté en contra suya. Se incrementaría la saturación si yo no corrigiera la excitación. Pero como cuando se me incrementaría el flujo por tener una fuerza una corriente magnetizante para que no se me suba la tensión bajo la excitación, ya los perdí. Tita sub i se pone en fase con tita de excitación. ¿Dejé igual a la excitación? No, la reducí. La reduje. De este valor para carga inductiva la bajé a este valor para carga capacitiva. Si bajé la excitación, ¿se va a seguir saturando la máquina? No, porque bajé la excitación. Vamos a tener que empezar a leer, muchachos. Conclusión. Recién, cuando hacíamos los estudios de los diagramas de fuerzas electromotrices, veíamos cómo se modificaría la tensión manteniendo la excitación si cambiaba la carga. Con los diagramas de tensiones, que son los que, o de caídas de tensión, que son los que en realidad se trazan, vemos cómo debemos modificar la excitación para que con diferentes condiciones de carga la tensión de Bornes sea constante. Nosotros lo que queremos es que en nuestra máquina la tensión de Bornes sea constante sin importar la carga. Para eso le hacemos regulable la excitación a la máquina. Con la excitación modificamos el valor de sub 0 a lo que necesitemos para que la tensión de Bornes U sub F, sin importar que la carga sea resistiva, inductiva o capacitiva, la U sub F sea siempre la misma. Que es al fin y al cabo lo que me exigen las cargas. ¿Cómo? Modificando la excitación. Lo que les dejé marcado acá. Teníamos menos I por R1 que se transforma en I por R1. E sub D que se transformó en menos E sub D porque le cambiamos el sentido. E sub I que se transformó en menos E sub I. E sub D es una fuerza electromotriz autoinducida. Cuando estudiamos dispersión, ¿qué dijimos? Toda fuerza electromotriz autoinducida es igual a ¿qué? Ahí por la reactancia. Nosotros, exacto, a la corriente por la reactancia de dispersión o de reacción de inducido. La fuerza electromotriz de dispersión puede reemplazarse por el producto de una corriente por una reactancia. Entonces, E sub D menos E sub D va a ser igual a I por XD. Y eso habíamos estudiado, cuánto valía E sub D y cuánto valía X sub D. De la misma manera, como E sub I también es una fuerza electromotriz autoinducida, pero por el campo de reacción de inducido, va a ser igual a I por XI. Y acá podemos hacer una composición y decir que XI más XD es igual a XS. ¿Qué es XS? Reactancia síncrona no saturada. ¿Por qué síncrona? Porque es producida cualquiera de ellas por un campo que se mueve junto con los polos, en sincronismo con los polos, el campo de reacción de inducido. Una parte concatena ambos arrollamientos y es la reacción de inducido, una parte concatena solo a los conductores del inducido, pero es producido por la propia corriente de carga, es decir, se mueve en sincronismo con los polos excitadores, por ende la suma de las dos reactancias es síncrona. ¿Y por qué no saturada? Porque trabajamos en la parte lineal, caso público. Por lo que dijimos, lo que dice. Porque estamos trabajando la máquina no saturada. Cuando trabajemos con la saturación,
vamos a ver que en realidad para obtener esta E sub 0 no vamos a necesitar solamente esta excitación, vamos a necesitar una más grande todavía. ¿Por qué? Porque al saturarse se nos produce caída de tensión magnética. Al tener mayor caída de tensión magnética tenemos menos flujo, al tener menos flujo se induce menos fuerza electromotriz. Si quiero mantener la misma fuerza electromotriz, incluso con saturación, tengo que subir más la excitación todavía. Acá estábamos suponiendo linealidad pura, digamos. Por eso hacíamos estas relaciones, o incluso en una parte hicimos el cálculo de cómo llegar desde tita de excitación a E sub 0 para trazar este diagrama vectorial no saturado. De hecho, cuando la máquina se sature, vamos a ver que E sub D y E sub I dejan de estar alineadas. Producto de la saturación. Acá están perfectamente alineadas en este gráfico, en este gráfico y en este gráfico, porque la máquina la estamos considerando no saturada. Hemos hecho un cálculo netamente analítico, no hemos considerado las variables reales de la máquina. Sumado a eso, nosotros podemos ahora componer R1 al cuadrado más XY más XD al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada y ¿qué obtenemos? Una impedancia que va a ser impedancia síncrona, ¿saturada o no saturada? No saturada, por cómo estamos estudiando la máquina. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la máquina se sature vamos a pasar a tener una reactancia síncrona saturada y una impedancia síncrona saturada, pero que va a tener un valor diferente. Cuando la estudiamos vamos a ver que cuando la máquina se satura, la reactancia síncrona se reduce por efecto de la saturación. El problema que tiene la reactancia síncrona saturada es que tiene diferentes valores para cada condición de carga. ¿Por qué? Porque la saturación depende de la carga. Para diferentes valores de carga, diferentes impedancias, diferentes reactancias. Es decir, es imposible trabajarla a la máquina porque tenemos que conocer infinitos valores de reactancia. Por eso la trabajamos en general como no saturada, no es un cálculo cuantitativamente correcto, pero sí cualitativamente es ilustrativo. Y la reactancia es siempre la misma. ¿Por qué? Porque XY una vez que la calculamos y XD una vez que la calculamos sin saturación, no cambia nunca. ¿Por qué? Porque no estamos saturados. Entonces, sin importar el valor de la carga, la reactancia es siempre la misma. Las fuerzas electromotrices dependen de la corriente, pero la reactancia se mantiene constante. Entonces dejamos de tener una doble variación. Cuando la máquina se saturó, al variar la carga, varía la corriente y encima varía la reactancia. Entonces tenemos el producto de dos variables que se comportan de diferente manera. Y eso nos complicaría. En la reactancia no saturada es así. Más adelante vamos a estudiar la reactancia síncrona saturada. ¿Preguntas respecto de esto? ¿Esto va en el parcial? No, hay temas más difíciles que esto para el parcial. No, yo creí que iba a ser mucho más fácil calcular eso. ¿Qué cosa? Más fácil que Pensé que iba a ser trigonométrico. Pero es trigonométrico. Ah, bien. Lo único no trigonométrico que tenemos acá es el comportamiento de la excitación respecto a las fuerzas electromotrices. Lo otro es la misma composición en la que si cambias la corriente se reacomoda el triángulo nada más. No sé qué es lo no trigonométrico. No sé si entendí bien, pero la idea en un principio Sí. era llevar, bueno, el primer triángulo de todo, Sí. se puso en carga, se puso en esa situación X para la UF. Sí. La idea es acomodarle la excitación para que la UF, para que UF... Cuando la máquina está en vacío tenía sub 0. En la medida que la cargué, U sub F se me hizo más chica. Si E sub 0 era la nominal, U sub F está por debajo de la nominal. Entonces tengo que subirle la excitación y tendría que rehacer el diagrama hasta lograr encontrar el que me dé una E sub F, una U sub F igual a la E que yo tenía en vacío. Por eso se lo trabaja de aquella manera. Arrancamos desde U sub F, que es lo que yo quiero mantener constante. Y veo qué pasa con E sub 0. Como la máquina está no saturada, E sub 0 es directamente proporcional a la excitación. Por ende, si crece el sub 0 quiere decir que tengo que darle más excitación. Si decrece el sub 0 quiere decir que tengo que darle menos excitación. Sí.
Considera una característica lineal. Es sub 0, tita de excitación. Para este valor de sub 0, esta excitación. Para este valor de sub 0, esta excitación. Para este valor de sub 0, esta excitación. Porque es lineal. Acá la de sub 0 me dio este valor. Este del medio me da esta excitación para tener la tensión de Bornes esta mientras la máquina esté en carga. Pasamos a esta condición, que sub 0 es más grande. Necesita toda esta excitación para que la U sub F siga siendo la misma que antes. ¿Por qué? Porque le varía la carga. De repente le puse una carga capacitiva y se me movió a esta posición. ¿Qué sub 0 es el chico? Para esa E sub 0 necesito una excitación mucho más chiquita. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que siempre modificar la excitación para ajustarla a las cargas. Una carga resistiva me desmagnetiza la máquina. Por ende tengo que subirle la excitación para que no se me caiga la tensión. Una inductiva me la desmagnetiza más rápido. Por ende tengo que subirle más la excitación por toda ella. Y una capacitiva me la excita a la máquina. Por ende, para que no se me suba la tensión, yo tengo que bajarle la excitación. Recuerda esto, el dibujito que hicimos recién. Estas eran las líneas de campo de excitación. Cuando la máquina tenía una carga inductiva, aparecía un tita sub i en oposición. ¿Qué hace el tita sub i? Me desmagnetiza la máquina, porque está en oposición, se restaban los campos. Teníamos tita de excitación hacia arriba y tita de reacción de inducido hacia abajo. Se me está restando, caería la tensión. ¿Qué debo hacer para que con carga inductiva no caiga la tensión? Subir la excitación. Si crece la excitación, se corrige la diferencia y mantengo la tensión. Con una carga capacitiva, en cambio, tengo la misma excitación de recién. La reacción de inducido se pone en fase. Entonces, cuando la puse en carga, apareció la reacción de inducido en el mismo sentido. El campo resultante crece. Si el campo crece, ¿qué pasa con la fuerza electromotriz? También crece. ¿Qué tengo que hacer para que no crezca? Reducir la excitación. ¿Por qué? Porque tengo la excitación en esta posición y la reacción de inducido también en la misma posición. Entonces se suman. Para que no crezca la suma, reduzco la excitación en la misma cantidad para mantener constante el resultado. ¿Seguimos sin entenderlo? No me animo a decirlo en voz alta porque tengo miedo que me digan que siguen sin entenderlo y nos queremos un rato más. Bien.